propósitos, como venimos, Señor, delante de usted en esta mañana, pero sea el Espíritu Santo llenando, llegando a la necesidad, el problema, consolando por su palabra, Dios mío, ministrando en medio de su pueblo, porque estamos confiando, estamos esperando, Señor, en su misericordia y en su favor, que en esta tarde, Señor, sea depositado, Padre mío, en medio de su pueblo, y le daremos honra, gloria y alabanza, Señor, porque usted se lo merece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Bendito y adorado nuestro Dios. Así que, amados hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la puerta del muladar. Bendito sea nuestro Dios. Primera parte, porque esta puerta habla de un tema bastante profundo y lo hemos dividido en dos. Así que la puerta del muladar. Alabado y bendecido nuestro Dios. La definición de esta puerta era el acceso que tenía el pueblo desde Jerusalén para sacar a las afueras de la ciudad lo que era impuro. Esa era la función de la puerta del muladar, como basura, entre otros elementos que no eran puros delante del pueblo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Quién edificó esa puerta? Un hombre llamado Malquías, según Nehemías capítulo 3 y el versículo 14. Y la pregunta, hermanos, que hacemos uso en este caso, ¿verdad? ¿De qué nos habla la puerta del muladar? Hacemos uso de la tipología bíblica. Gloria al Señor. La puerta del muladar nos habla de las obras de la carne. Bendito y adorado nuestro Dios. Esta sería, hermanos, ¿verdad? Lo que nos enfoca en esto. Y tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21, 17 obras de la carne, que son precisamente las que este pasaje, o que esta puerta del muladar, en la tipología nos señala. Bendito sea nuestro Dios. Hablando, hermanos, en forma de introducción acerca del alma, decíamos de que el alma regenerada ama a Dios, ama la palabra y ama la búsqueda del Señor. Pero el alma del hombre que no está regenerada, hermano, ama los deleites. Y lo veíamos en la clase anterior de la puerta vieja. No es lo mismo las concupiscencias, las inmundicias y las pasiones, lo llama Santiago, que son los malos deseos que están en nuestro ser, manejados por el alma. El alma siente atracción. Poníamos el ejemplo de un imán, y lo que siente atracción, las concupiscencias, es hacia las obras de la carne. Las pasiones, dice Santiago capítulo 4, verso 1, que debaten en nuestros miembros, son aquellos deseos que son atraídos, que por naturaleza están en nuestro ser, amados hermanos, y son atraídos por las obras de la carne. Gloria al Señor. Pero los que aman al Señor, dice un pasaje, han crucificado las obras con sus pasiones. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Y eso se llama lucha en el Señor.
Y por eso estamos aquí, porque queremos llevar la ventaja, hermano, y mantenernos en obediencia con el Señor, crucificando las pasiones, concupiscencias y malos deseos en el ser humano. Alabado y bendecido nuestro Dios. Vamos a empezar a ver las obras de la carne. En primer lugar está el adulterio. Es una de las obras de la carne. ¿Sabe que las pasiones, las concupiscencias y las inmundicias tienen inclinación al adulterio? Bendito sea nuestro Dios. Y Jesús dijo que en el caso de nosotros los hombres, si alguien ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bendito sea nuestro Dios. Esta obra de la carne, una cosa es que usted sienta atracción o que sienta que el enemigo lo tienta a través de estas concupiscencias, y otra muy diferente es que incurramos en el pecado. Esto sería si nosotros accedemos a las concupiscencias y se desarrolla el proceso que da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Eso es cuando consumamos la obra, los malos deseos que el enemigo a veces presenta en el hombre y en la mujer de Dios. Sea bendito su nombre. Adulterio viene de la palabra hebrea ma'ab, que se traduce así, adulterio. En primer lugar, hay varios tipos de adulterio. En primer lugar está el adulterio que es sin contacto físico, y es el que hemos mencionado. También la palabra griega moikeia, que también significa adulterio, y es la que se usa en Mateo 15:19. Es la que Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Gloria al Señor. Y el Maestro también lo confirmó, Mateo 5:27 al 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es el adulterio sin contacto físico. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda parte de lo que es el adulterio está el adulterio espiritual. ¿Sabe, hermanos, que Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos diferentes del pueblo que no le sirve al Señor? Adulterar espiritualmente quiere decir que quitemos la mirada del Dios verdadero y ponerlo en otras deidades. Gloria al Señor, en otro que por naturaleza no es Dios. Ese es el adulterio espiritual. Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice el Señor: no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, cualquier semejanza de lo de arriba, de lo de abajo, de lo que está en las aguas, como peces, etcétera, etcétera, sería adulterar, hermano, sería quitar la mirada y la fidelidad del Dios verdadero e ir en pos de algo que es por naturaleza no es Dios. Bendito y adorado el Todopoderoso. Tercer lugar, el adulterio extramatrimonial, que es aquel, ¿verdad?, que tiene su cónyuge y incurre, hermanos, a relacionarse con terceras personas. Gloria al Señor. Ese es el adulterio. Gloria al Señor. Juan capítulo 8 y el versículo 3, dice la palabra del Señor, hablando de aquella mujer que la trajeron, ¿verdad?, aquellos hombres delante del Maestro. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Gloria al Señor.
De esta manera observamos, amados hermanos, tres diferentes puntos en relación a este tema. Gloria al Señor. En la ley mosaica había ley para ello. Gloria al Señor. Levíticos capítulo 20 y el versículo 10, dijo el Señor en su palabra: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era lo establecido por la ley mosaica. También Deuteronomio 5:21 estaba escrito: no codiciará la mujer de tu prójimo, que es lo que el maestro hizo uso al decir que al verla y codiciarla ya había adulterado en su corazón. Bendito sea el Todopoderoso. Ahí tenemos, hermanos, la primera obra de la carne. Obra número 2, la fornicación, que es prácticamente parecido a lo anterior. La palabra fornicación viene del término griego tasmut, que quiere decir prostitución, y de la palabra griega porneia, que quiere decir práctica sexual fuera del matrimonio, idolatría y apostasía. Esa es la definición de esta palabra fornicación. Gloria al Señor. Y hay dos tipos de fornicación en este caso. En primer lugar, la fornicación espiritual. Ezequiel capítulo 16 y el versículo 15. Le dice el Señor: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya era. Le dice a la ciudad de Jerusalén. Gloria al Señor. Y Jeremías 2:20 confirma y dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y bajo, de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Es decir, Dios le está reclamando a Israel, que fue, hermanos, tras dioses ajenos. Lo dejaron a él, el Dios que había hecho grandes maravillas delante de ella, y se había alejado y yéndose, hermano, a fornicar con otros dioses. Gloria al Señor. En segundo lugar está la fornicación, que consiste en relaciones prematrimoniales. Son aquellas, amados hermanos, que el joven o el hombre y la mujer no se han casado, no están legales delante de Dios e incurren a relaciones. Entonces a este concepto se le llama fornicación. Bendito sea nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 22, versículo 20 al 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de sus padres, así quitarás el mal de en medio de ti. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, la ley mosaica era estricta en este aspecto. Y era que cualquier situación que se rebelara en contra de la pureza del Señor, había ley. En algunos casos, ¿verdad? Como por ejemplo, Levíticos capítulo 17 y 18. Allí en esos dos capítulos se ve una ley que si cometía un pecado menor podía traer un sacrificio
de perdón, una ofrenda, un holocausto, etcétera, etcétera. Para, hermanos, porque estos representaban el verdadero sacrificio y para opacar la ira del Señor. De esta manera podían vivir. Pero en relación a pecados de fornicación, de adulterio, de, hermanos, otras índoles, lo que se establecía era el que tenía que morir. Ese pecado no era cubierto por el sacrificio animal. Pero el sacrificio de Cristo, amados hermanos, qué bendición la nuestra que nos ha tocado vivir, que puede cubrir todo pecado de inmoralidad. Si venimos arrepentidos, Dios puede perdonar al brujo, al hechicero, al adúltero, al fornicario, todo pecado. No hay nada que no sea cubierto, excepto lo que Juan dice, ¿verdad? Que hay un pecado que no hay que orar, y es el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, por el cual, dice Juan, yo les digo que no pidan por él, porque para él no hay esperanza. Pero otro tipo de pecado, si venimos a Cristo arrepentidos en él, hay perdón de pecados. Bendito y adorado el Todopoderoso. Obra de la carne número 3, las inmundicias. Gloria al Señor. La palabra hebrea tumea, que quiere decir impureza, inmundicia, contaminación y corrompido. También está la palabra griega akatarsia, que significa impuro y significa suciedad. Gloria al Señor. Las inmundicias, que son parte de las obras de la carne. Y esta palabra griega es la que se usa en Romanos capítulo 1 y el versículo 24. Gloria a Dios, que quiere decir impuro y quiere decir suciedad. Y dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Alabado y bendecido nuestro Dios. Pablo también les habla a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 12 y el versículo 21. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, dice el apóstol, y no se han arrepentido de la inmundicia que envuelve, ¿verdad?, una serie de actividades que son impuras, que son, hermanos, ilegales, inaceptables delante del santo Dios verdadero. Bendito y adorado nuestro Dios. Así que esas son las inmundicias, que son obras de la carne. Número 4, lascivias. Las lascivias, gloria al Señor. Es la palabra griega alcegeia, que quiere decir libertinaje sexual, disolución de la dignidad, nefanda, abominable, inmoral y lascivia. Así se traduce esa palabra. Gloria al Señor. Es una palabra bastante amplia, hermanos, pero que envuelve una gama de impurezas, de prácticas impuras delante de nuestro Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Gloria al Señor. Es porque habían dejado el Creador por seguir parte de la creación, poner la mirada en deidades, hermanos, que por naturaleza no son Dios. Entonces Dios les dio justa retribución, les dio un pago legítimo, el que merecían, gloria a Dios, entregándoles a pasiones vergonzosas. Alabado y bendecido nuestro Dios. Efesios capítulo 4 y el versículo 19 dice la palabra del Señor: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Estamos viendo obras de la carne. Por lo general, en el pueblo del Señor no se ve esto, pero afuera, hermanos, a diario practican. Es la manera de que el mundo se mueve, practicando todo tipo de impureza, de lascivia, de extremo, hermano, sexual, y de la forma que ellos lo puedan ver. Ellos no se evitan nada. Ellos practican todo. Pero qué bueno cuando tenemos un alma regenerada, que nos deleitamos en adorar al Señor, que nos gozamos delante de la presencia del Dios viviente, y esto nos da garantía y esperanza, amados hermanos, y al sonar la trompeta nos vamos con el Señor. Cuando alguien dice, estamos aún en este tabernáculo, en este cuerpo, quiere decir que hay luchas. Esto, hermanos, se ve a diario, a nuestro alrededor se ven prácticas tremendas, pero nosotros luchamos, nos mantenemos en la brecha, tratando de hacer la voluntad del Señor, cosa que quizás, hermanos, de diferentes casos, en algunos quizás no sea fácil, pero con la ayuda del Señor, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Obra de la carne número 5, la idolatría. Gloria al Señor. Del término griego idolatría, y quiere decir culto dado a imágenes, símbolos como deidad. La idolatría es la adoración o culto que se atribuye a entidades como objetos, imágenes, elementos naturales que se consideran dotados de poder divino. Gloria a Dios. Su servidor nunca he sido en el sentido de esta lista de idolatrar. Quizás muchas veces, hermanos, podemos caer en la idolatría de nuestros hijos, de algo que nos agrada, que hasta cierto modo hay que balancear las cosas para mantenernos al margen haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, no fui católico nunca en mi vida, nunca me he postrado delante de una imagen ni he creído en un Dios que sea parte del Dios de la Biblia. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ello. Pero hay hermanos que sí han hecho, han crecido, han aprendido de esta manera y quizás se familiarizan un poco al respecto. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 2 y el versículo 11 dice el Señor: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Gloria al Señor. Dios pone este ejemplo. Los pueblos que tenían, los pueblos paganos, gentiles, que adoraban diferentes deidades, ellos por nada del mundo cambiaban sus dioses que no tenían poder. Pero Israel tenía el verdadero Dios y lo había cambiado por algo que no era Dios. Lastimosamente, gloria al Señor. Y el profeta Oseas, capítulo 8 y el versículo 6 dice: porque de Israel es también y artífice que lo hizo, no el Dios, porque lo que será deshecho porque será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Gloria al Señor. El becerro de Samaria que ellos habían construido en esa ciudad como un ícono de adoración, que de alguna manera estaba reemplazando al Dios verdadero. A eso se le conoce como idolatría. Bendito sea nuestro Dios. Y hermanos, cuando Jesús dice: cualquiera que no aborrece a su padre, madre, en este caso es un término, un hebraísmo que quiere decir amar más. No está implementando el Señor una doctrina que aborrezca a su padre, a su madre, sino que si lo ama más que Dios, eso es lo que quisiera decir en términos parafraseándole,
Cualquiera que ame a su padre, madre, cónyuge, hermanos, hijos, propiedades más que a Dios, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero por eso el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, incluyendo sobre la familia. Dios tiene el primer lugar. Bendito y adorado el Todopoderoso. Así que ahí está la idolatría. Número 6, la hechicería. Gloria al Señor. Es la palabra griega kasha, que significa asirio, y la palabra hebrea, kasha, que significa asirio y susurrar. Esa es la definición, y es la hechicería o magia o encantamiento, lo que nosotros conocemos. Amados hermanos, es una palabra también muy amplia, con una información bastante fuerte. Esta palabra hebrea se usa en Éxodo capítulo 7 y el versículo 11. Dice el Señor: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con encantamientos. Es decir, que estos hombres practicaban la magia. Eso es parte de lo que es la hechicería, que es obras de la carne. Jeremías 27:9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Asiria. Era que Dios había, hermano, establecido castigo para su pueblo, pero habían falsos profetas, falsos adivinos, personas que practicaban la adivinación o los encantamientos que decían lo contrario a la voz de Dios. Y Dios les dice por medio del profeta Jeremías: no prestéis atención a los agoreros, a los adivinos, a los falsos profetas. Gloria al Señor. O sea, el Señor ayudándonos, ¿verdad? Hay hermanos tiernos que aún quieren acudir a centros que leen mano, que son parte de estos rituales satánicos y son obras de la carne, cosas que no se relacionan con el Dios viviente. Bendito sea el Todopoderoso. Está también, hermanos, la otra parte de la hechicería que se consideraba en tiempos antiguos. Esta se relaciona con fármacos y con droga. Se consideraba que los que usaban droga en tiempos pasados, que no era tan legal como hoy en día, hermanos, estaban actuando bajo influencias sobrenaturales. Eso se creía en tiempos antiguos. De tal manera que la palabra droga en las civilizaciones antiguas significaba o significa demonio. Gloria a Dios. Y el que andaba bajo las influencias de estas sustancias alucinógenas, entonces se consideraba que andaba bajo influencias sobrenaturales. Bendito y adorado nuestro Dios. Y viene de la palabra griega farmakeia, que quiere decir farmacia, medicación, drogas, fármacos, y también quiere decir hechicería. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, desde aquellos tiempos antiguos, gloria a Dios, la hechicería en general, fármacos, que es magia, droga, encantamiento y hechizo. Esta es la que se utiliza en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Ya hablando en términos generales de todas estas prácticas que están fuera de la voluntad del Señor. Dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. Esto, hermanos, es lo que se relaciona con este tipo de hechicería. Apocalipsis 22:15 también le da continuidad el apóstol Juan y dice ahí: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Gloria al Señor. Tanto de Apocalipsis 21:8 como 22:15 no aplica a la iglesia ni a los hermanos, porque hay predicador que es bastante, le falta el respeto a la iglesia del Señor y incurre usando estos pasajes para referirse a las amadas del Señor, cosa que estaría fuera de contexto. Está hablando de personas perdidas que no entran a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Los perros estarán fuera. La iglesia del Señor estará dentro, hermanos. Si nos mantenemos, nosotros somos bienaventurados, somos el pueblo del Señor. Por lo tanto, es importante seguir la lucha en nuestro Dios, alabado y bendecido el Todopoderoso. Pero la buena noticia de todo esto es que el sacrificio de Cristo puede romper todo yugo de hechicería, toda cautividad que tenga el hombre. Hay muchos hombres que han practicado magia que se han convertido a Cristo, porque el poder del Evangelio, amados hermanos, es ilimitado. Dios liberta la vida. Si vienen arrepentidos a Cristo, en el Señor hay perdón de pecado. Y se ha venido manifestando a lo largo de la historia, desde tiempos de los apóstoles. Hubo una conversión de hechiceros en tiempos de los apóstoles. Si va conmigo a Hechos capítulo 19 y el versículo 19 dice la palabra del Señor: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Gloria al Señor. Está hablando en lo que equivalente a los libros de magia que aquellas personas, parece que era una congregación, una asamblea de hechiceros, que cuando llegó la palabra, hermanos, los libertó y vinieron a Cristo, y vinieron y trajeron todos aquellos libros, los quemaron con un costo de 50,000 piezas de plata, porque el poder de nuestro Dios es inmenso, es ilimitado, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Alabado y bendecido el Cordero de Dios en esta preciosa mañana. Obra de la carne número 7, que son las enemistades. Gloria a Dios. Sea el Señor ayudándonos, hermanos, porque estas, aunque quizás no las busque, de repente se le van acercando, queriéndosele adherir a su cuerpo, a su vida, pero el Señor nos ayude para seguir, hermanos, fuera de las obras de la carne llamadas enemistades. La palabra hebrea sané, que quiere decir aborrecer, menospreciar y enemistad, es la que esta es griega, la que se usa en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. De alguna manera, amados hermanos, en tiempos antiguos, los hebreos no podían relacionarse con alguien que fuese del pueblo gentil, porque había una enemistad. Ellos se consideraban superiores por ser parte del pueblo elegido por Dios, y en cierto modo tenían razón,
Lo hacían creyendo que hacían bien. Como evidencia, cuando Pedro recibe a los mensajeros de Cornelio, le dice: ustedes saben bien lo abominable que es a un judío juntarse con gentiles. Así le dice el apóstol Pedro. Pero sin embargo, porque Dios le mostró una visión y le confirmó que aquellas visitas venían de parte del Dios verdadero, tuvo que acceder, tuvo que quitarse ese ego, esa enemistad que había, tuvo que olvidarla e ir y encaminarse hasta Cesarea, hasta Jope, allá en Cesarea donde vivía Cornelio. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, qué interesante ver esto. Pero Cristo dice que abolió en su carne las enemistades. Gloria al Señor. Y cuando analizamos esto, amados hermanos, al pie de la letra, y yo digo, el Señor pagó. Abolir quiere decir disipar, eliminar, descontinuar. Cuando Cristo descontinuó las enemistades que habían entre nosotros en su carne, padeciendo en el madero el sufrimiento, hermanos, ¿cómo es posible que a veces nosotros tenemos enemistades? Estamos enemistados con el vecino, con el pariente, con el amigo, con el compañero de trabajo. Es que tenemos en poco el sacrificio de Cristo. Entonces, o algo no está bien, algo no está marchando bien, porque la Biblia dice que Él abolió en su carne las enemistades. Quiere decir que su pueblo no debería de practicarlas. ¿Por qué razón? Porque son obras de la carne. Y las concupiscencias que hay en el ser humano sienten atracción por las enemistades. Claro, si alguien me ofende, inmediatamente las concupiscencias que hay en mí se activa ese sensor y ya me está inclinando a que yo aborrezca, que empiece a crear una especie de enemistad contra el que me ofendió. Pero esa es la lucha. Dice Santiago 4:1 que estas pasiones debaten en nuestros miembros. En el caso del corazón, hermano, cuando alguien nos ofende, inmediatamente se activa la pasión, la concupiscencia o la inmundicia, como lo llama Pedro, y nos está llevando a que creemos enemistades entre el que nos ofendió. Pero el cristiano, hermano, el corazón nuestro debe de almacenar cosas buenas, la palabra del Señor, lo bueno, lo agradable delante del Señor, para mantenernos al margen de todas estas cosas que pudieran contaminar nuestro ser y evitar que caminemos en la voluntad de nuestro Dios. Sea bendito su nombre. La palabra enemistad también viene del término griego Efra, difícil de pronunciar, Efra, que significa hostilidad, oposición y enemistad. Y esta palabra, hermano, Números capítulo 35, versículos 20 y 21, habla de cuando incurrimos al mal por la enemistad. Dice ahí, en la ley mosaica: y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Gloria al Señor. Uno de los mandamientos decía: no matarás. Pero, hermanos, si alguien mataba por enemistad, ese pasaje lo dice bien claro, que lo empujaba, o por acechar, o por odio, por enemistad lo mataba, le golpeaba a su prójimo y aquel moría, era homicida, tenía que morir por la ley el heridor, el agresor. Bendito sea nuestro Dios. Había un agente, Dios estableció un agente que lo llamaba el vengador de la sangre, que podía matar a los homicidas según la ley y quedaba libre de culpa, pero era establecido en la ley del Señor. Bendito sea su nombre. Él podía buscarlo, quizás no era su pariente, pero él era el vengador de la sangre, un agente especial
que se había levantado en medio de la congregación, y si sucedía un caso que alguien mataba a otro por odio o con propósito planificado, entonces lo perseguían hasta encontrarlo y lo mataban al hallarlo estos agentes, gloria a Dios. Pero si lo había matado, hermanos, por accidente, involuntariamente, como en el caso, dice un ejemplo, si estaba cortando leña y el hacha se le zafaba y mataba a su prójimo involuntariamente, el vengador siempre lo perseguía, pero había unas ciudades de refugio. Habían 6 ciudades que Dios dijo, vayan allá y durante estén ahí no correrán peligro del vengador. Gloria al Señor. De modo que nuestro Dios es un Dios ordenado, un Dios poderoso, hermano, que todo tiene bajo su divino control. Bendito y adorado el Todopoderoso. Gloria a Dios. Obra de la carne número 8. Los pleitos. Gloria al Señor. Parecido a las enemistades, pero el pleito va un poco más allá. Porque ser enemigos quizás de lejos, pero los pleitos ya se dicen un par de palabras, están, hermanos, empleitados unos con otros. Gloria al Señor. Y viene del término griego eris, que quiere decir pelea, lucha, contención y contienda. Deuteronomio 25:1 dice el Señor: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable, ¿verdad? Aquí se dirige a los jueces. Hermanos, tenían que mantenerse al margen del error estos jueces de la antigua ley. Gracias, hermano. Si llegaban a los tribunales, tenían que absorber al justo y dejar, hermanos, en prisión quizás al injusto, al culpable. Gloria al Señor. Hoy en día es diferente, mayormente en los países subdesarrollados. Aunque esté el asesino ahí, hermanos, a vista, con todos los testigos habidos y por haber, pero si trae un billete ahí debajo de la mesa, queda libre y el inocente echan preso. Gloria a Dios. Esas son las leyes que se mueven hoy en día, pero en la ley de Dios no era así. El justo era justo y el injusto era injusto y pagaba por sus errores. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y Pablo habla al respecto de esto de tener pleitos. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero como tenemos, hermanos, a veces el ego alto, estamos faltos de humildad, ni queremos sufrir el defraude ni el agravio, sino que preferimos mejor acudir al pleito. Que si me dice una palabra, yo le digo 2 o 3. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermano. Porque aquí nos estamos viendo al espejo, gloria a Dios, algo que quizás si no le ha llegado, le puede llegar. Pero quizás en más de alguna ocasión ya nos ha llegado a todos. Y aquí dice Pablo: ¿por qué más bien no sufrís el agravio o el defraude? Más bien no sufrís el ser defraudado. Si al hermano allá lo vi haciendo tal cosa, y si usted sabe, hermano, que es mentira, sufre el agravio, calla, que el Señor va a defender su causa. Gloria al Señor. Ahora el problema radica, y ahí sí estamos en grave problema, cuando nos dicen algo y nos dicen la verdad. Ahí sí tengo que afligirme, ahí sí tengo que ver, hermano, cómo busco la misericordia del Señor y el perdón de Dios, porque
Si nos acusan mintiendo, hay que sufrir el agravio. O hay que sufrir, como dice ahí, el defraude. Pero tengamos cuidado que no nos digan la verdad. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y es que esta palabra, hermano, nos perfila, nos moldea. Y si no nos ha llegado la prueba, nos puede llegar. Gloria al Señor. Santiago 4:1, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que son los malos deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí vienen estos pleitos, hermanos, de las concupiscencias prácticamente. Pero hemos dicho, o la palabra dice, que los que aman al Señor han crucificado sus pasiones y deseos con el Señor. Bendito sea su nombre. De manera que, amados hermanos, cuando viene ese deseo de pleito, nos abstenemos. Cuando viene ese deseo de incurrir en las enemistades, nos abstenemos en el Señor. Alabado y bendecido el Dios del cielo en esta tarde. Número 9. Los celos. Gloria al Señor. Los celos, amados hermanos, una obra de la carne tremenda. Hay varios tipos de celo. Hay celo bueno, que es el celo, ¿verdad?, que se tiene por la obra del Señor. Por ejemplo, el celo de Dios es diferente, porque aquí estamos viendo las obras de la carne, pero también se llama celo en la Biblia. Si usted se mantiene, hermanos, luchando por hacer la voluntad del Señor, para que el Evangelio no sea vituperado, y los amigos vengan a Cristo por ver su conducta y su testimonio, pero de repente ve a alguien que, llamándose hermano, no se diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esta persona hace vituperio en el Evangelio y en la obra, y entra una especie de celo en la persona que se guarda para el Señor, porque aquellos dicen: para ser como fulano, mejor no soy nada, estoy mejor así. Si se salva él, me salvo yo también. Borracho, drogadicto, fornicario, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de actividades se llama celo, y lo demostró Finés, hijo de Eliezer y nieto de Aarón. Cuando vio que aquellos muchachos fornicaban delante de Moisés y de los ancianos, fue y los traspasó con una lanza, y ambos murieron porque el celo del Señor estaba con él. Gloria a Dios. Jehú tenía el celo de Dios. Mató a los profetas de Baal, de Acera, mató a Jezabel, y, hermanos, el celo del Señor estaba en él, y eso agradó a Dios. Ese tipo de celo no está relacionado en las obras de la carne. Pero sí está otro tipo de celos. Gloria al Señor. Es la palabra hebrea ginea, que quiere decir celos y envidia. En este caso se relaciona entre envidia y celos. Y la palabra griega celos, con Z, que quiere decir estar caliente, entrar en el punto de ebullición. Gloria a Dios. Es cuando el agua hierve a 100 centígrados. Gloria a Dios. El agua hierve y se evapora. O a 212 Fahrenheit, lo que usan aquí, ¿verdad? A diferencia del punto de congelación de 32 para abajo, se hace hielo, se hace sólida. Gloria a Dios. O 0 grados Celsius se hace, es el punto de congelación. Pero aquí dice que el celo es el punto de ebullición, que sería 100 grados centígrados, cuando el agua comienza a evaporarse. Que si usted no apaga el fuego, en el momento está seca la cacerola, la sartén, porque se evaporó, se fue del sartén. Gloria a Dios. Ese es el punto que está señalando esa palabra griega de lo que es, hermanos, el celo. Y en este caso,
se aplica celos ministeriales, por ejemplo, en el pueblo del Señor, puede suceder. Es la palabra griega sus, que quiere decir envidia y envidiar. Y se aplica en Santiago capítulo 3 y el versículo 14. Dice, pero si tienes celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A veces existe, hermano, aunque no lo crea, celos ministeriales. Sí, amén. ¿Y cómo es que el Señor usa al hermano fulano y ese yo veo que no ora, no ayuna? Pero ¿y usted qué sabe en la vida privada si ese hermano tiene una comunión mejor que la suya o que la mía? Y nosotros señalamos, hermanos, cuando la relación personal con Dios es individual. Amén. Gloria al Señor. Eso le pasó a Coré, Datán y Abiram, número 16. Y dijeron, y este Moisés y Aarón dicen que solo a él lo usa el Señor, que acaso también nosotros no somos israelitas, que nos puede usar a nosotros también. Y pusieron en tela de juicio el llamado genuino del siervo del Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en relación a este punto. Cada quien está donde Dios lo ha puesto, con humildad. Si usted es siervo del Señor, sea humilde. Seamos humildes, no estamos puestos por jueces para criticar o señalar, sino, si somos obedientes, sometamos. Alabado y bendecido nuestro Dios. A mí en lo personal, hermano, me gusta ver cómo Dios llama. Y me gusta ser obediente a mis ministros, a los líderes, porque, hermano, no he sido puesto para juez. Entonces cada quien, ¿verdad?, trabaja donde Dios lo ha puesto. Y nos libre el Señor de que vayan a entrar estos celos en el corazón del hombre. Alabado y bendecido nuestro Dios. Celo número 2, los celos conyugales. Eso es lo tremendo de la carne, hermanos. Y también los ministeriales son de la carne. Gloria al Señor. En la ley mosaica había una ofrenda por estos celos, porque Dios siempre le dio prioridad al hombre de alguna manera en relación a esto. Y sucedía que si un hombre sentía celos por su cónyuge, entonces podía traer una ofrenda a Dios y hacer una especie de ritual para que Dios declarara si es que aquella mujer había fallado o se mantenía pura y fiel a su marido. Gloria al Señor. Esta ofrenda se llamaba Millá, Genaoa, que quiere decir ofrenda memorial. Bendito sea nuestro Dios. Números capítulo 5 y el versículo 15. Cuando aquel hombre estaba celoso, en celos de la carne, gloria a Dios. Dice aquí, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá la ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, gloria a Dios. O sea que traía una ofrenda, porque él creía que su mujer le estaba siendo infiel de alguna manera, gloria al Señor. Y comenzaba un proceso. Números 5, 18 y 19. Y dijo el Señor, y echará el sacerdote y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer. Claro que siempre andaba en un velo. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote las conjugará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo
y si no te has apartado de tu marido, en inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Ahí estaba la condición, y era bajo la ley de Dios. Esto que estamos viendo era legal, porque quizás siempre han existido, hermano, esta obra de la carne, que las concupiscencias, hermanos, se activan en el hombre y ya sienten, pueden estar pensando mal, y viceversa, en las hembras también se activa y a veces celan al esposo. No sé quién de los dos sea más celoso, pero hermanos, quizás 50-50, pero esta es una obra de la carne que el Dios del cielo tiene que ayudarnos cada día. Alabado y bendecido el Señor. Y el resultado de este proceso, número 5, 25 al 28. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y se caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo, quiere decir estéril. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda, o sea, concebirá hijos e hijas si ella era libre. Pero si era culpable, quedaba estéril por aquellas aguas y por mandato del Señor. Amados hermanos, un proceso, ¿verdad?, bastante serio. Y cuando veo estas situaciones, yo, hermanos, en la palabra digo, no ha sido fácil, gloria al Señor. La ley del Señor no es juego, es algo estrictamente serio, y ahí estamos viendo un ejemplo, gloria al Señor. No hay un ejemplo del hombre, pero quizás pudiera darse parecido si fuera también infiel, porque ambos tenían que morir lapidados a piedra, gloria al Señor. De manera que el Todopoderoso sea ayudándonos, amados hermanos, para caminar, ¿verdad?, cada día, y que no hayan celos, que no hayan contienda, porque son espíritus de la carne, son, hermanos, obras de la carne, son atracciones que no se relacionan en lo absoluto ni nos ayudan a caminar en el Señor. Así que todo espíritu de celo, hermanos, fuera en el nombre de Jesús, para que podamos brillar en el Señor, para que podamos ser libres y podamos glorificar, levantar nuestras manos delante del Santo Dios sin este tipo de concupiscencia. Gloria a su nombre. Obra de la carne número 10, quizás va a ser la última porque el tiempo ha avanzado, gloria al Señor. Y serían las iras, cuanto iracundo a veces en los caminos del Señor, gloria a Dios. Por allá había unos que decían, yo soy cristiano, pero el arma que estaba ahí decía que no era. Ya que si se pasaba de ira, quizás podía usarla, gloria al Señor. Entonces, quiere cuidado, hermano, el que ha nacido de nuevo no practica las obras de la carne, no se deja llevar por las concupiscencias, por las inmundicias, ni por las pasiones que puedan habitar o debatir en nuestros miembros. Nos mantenemos serenos en el Señor, tranquilos, gloria al Señor. Ponemos en Él nuestras cargas. Bendito sea nuestro Dios. Las iras, la palabra gemá, del término hebreo que quiere decir ardor y enojo, y en griego orge, que quiere decir impulso, deseo e ira. Esta de orge se usa en Efesios capítulo 4, verso 31. Dice el apóstol:
quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Gloria al Señor. Todas estas listas son obras de la carne, que nosotros por lo general debemos de evitar. Bendito sea el Todopoderoso. Primera Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y sin contiendas. Gloria al Señor. Quiere decir que si alguien ora cuando practica o tiene iras, esa oración no es oída. Así, amén. Y no puede levantar manos santas. Qué bonita esa palabra. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. O sea que el iracundo tiene deficiencias a la hora de presentar una petición delante de Dios, a la hora de interceder, amados hermanos. Es cierto que por naturaleza está en su ser, está en mi ser, pero el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El poder de Dios es más fuerte, es más poderoso que toda concupiscencia que se revele en nuestro ser y nos quiera arrastrar a incurrir al mal. Alabado y bendecido nuestro Dios. Entonces, en el Señor, amados hermanos, esta palabra como que me va perfilando, me va moldando para que yo, cuando viene ese mal deseo en mi ser, que es movido por las concupiscencias que se activan dentro de mí, el Señor me ha dado un espíritu de dominio propio para resistir. Nos ha dado un carácter para mantenernos en el Señor y levantar manos santas sin iras ni contiendas. Gloria a su nombre. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia, o en la ira del hombre no obra justicia de Dios. Gloria al Señor. Es obra de la carne, es obra, hermanos, que no se relaciona en lo absoluto con la voluntad del Señor. Dice que hay que ser tardos para hablar y para airarse también, pero muchas veces actuamos al revés. Gloria a Dios. No ha terminado de hablar el amigo cuando ya estamos airados y ya queremos pelear. Gloria a Dios. O el hermano no ha terminado de decir la conclusión del comentario cuando ya estamos hablando y no dejamos que termine. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Pablo? Hay que ser tardos para hablar, o sea que hay que escuchar. Quizás alguien comienza, si tiene una noticia media buena y una mala, comienza con la más mala y quizás va a terminar con la buena, consolándole. Pero como somos impacientes, a veces nos dejamos llevar, hermanos, por ese deseo que la palabra que yo voy a hablar va a hacer cambiar de opinión a este hermano. Cuando quizás el hermano tiene la razón y nos quiere hablar, hay que saber escuchar, hermano. Y cuando ya escuchamos, hermano, ya terminó, sí, permítame decirle esto y esto, pero ya lo hemos escuchado, gloria a Dios. Tampoco nos enojemos cuando está empezando. Hay que ser tardos, también dice, para airarse. Esto quiere decir que también los creyentes se enojan. El salmista dice airados, pero no pequeños. O sea, va a sentir el deseo se va a sentir enojado, hermano. Enojado, pero no hay que pecar.
Somos siervos del Señor, son siervas del Señor. Mantengámonos en la voluntad del Señor. Eso quiere decir que no somos robots programados o autoprogramados. Que si fuéramos robots o robotizados, no, entonces sí no nos enojáramos porque no hubiera una programación que cubriera esa parte. Pero como somos humanos con libre albedrío, puede ser que suceda independientemente el grado de la circunstancia. No estamos diciendo que somos seres de otro planeta, somos humanos, igual que los de afuera, solo que somos humanos con un alma regenerada, que se deleita en la voluntad del Señor, que nos gozamos en hacer, hermanos, la obra del Señor, y el Señor pues está con nosotros. Tenemos esperanza, tenemos gozo y tenemos alegría, y esto pues es de gran bendición para el pueblo del Señor. Así que, amados hermanos, les insto que sigamos adelante. Quizás el próximo domingo demos continuidad a las otras obras de la carne que restan, que serían, hermanos, contiendas, disensiones, envidia, borracheras, orgías, entre otras. Gloria al Señor. Así que vamos a llegar hasta acá, hermanos, esperando pues que su oído haya prestado atención. Job dijo: el oído distingue el sonido y el paladar gusta la buena vianda. Así que, amados hermanos, llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos.